Bueno, vamos a ver el tema de ángulos en geometría descriptiva. Bueno, en principio tenemos el siguiente dato. Si tenemos, por ejemplo, dos líneas rectas AB, el ángulo entre esas líneas es el menor de los dos que tiene, ¿no? Entonces aquí tenemos un ángulo alfa y opuestos por el vértice son iguales, o sea que estos dos son iguales y este es igual que este, ¿no? Bueno, pues el ángulo que cogemos siempre cuando hablamos del ángulo de dos rectas es el ángulo menor, ¿no? Como vemos hay alfa y hay beta, bueno, pues cogemos el alfa. Eso pasa como en distancias. Cuando hablamos de distancia entre dos puntos, pues entendemos que es la más corta. Pues aquí también es el ángulo menor, ¿no? Bueno, pues según eso ya sabemos cómo describir el ángulo entre dos líneas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta línea, vamos a poner aquí una línea oblicua, y doy otra línea, la voy a colocar en otro color, pues por ejemplo esta, a ver que está saliendo fuera. Bueno, decía, si doy por ejemplo otra línea, vamos a poner por ejemplo esta, se pide calcular el ángulo entre esas dos líneas. Vamos a ver, una por aquí, bueno, la voy a colocar, pues por ejemplo aquí, así, para que caiga bien dentro del papel. A1, A2 es la primera recta y luego la otra es B1, B2, ¿vale? Entonces, como estas líneas no se cortan, tenemos una línea que viene por aquí, otra por aquí. ¿Qué ángulo tienen dos líneas que no se cortan? En principio, para ver si se cortan, tendríamos que ver si pasan por un plano, y ya se ve que un plano no las contiene, por lo tanto no se cortan, sino que se cruzan, como este caso, ¿no? O sea que no tienen ningún punto en común. En el caso de que se cortaran, por ellas pasaría un plano. Pero si pasara un plano por ellas, pues aquí una traza pasaría por este punto y este, cortaría aquí y pasaría luego por esta traza y por este. Eso quiere decir que no se cortan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando dos líneas como estas dos ¿qué ángulo forman realmente dos líneas que se cruzan? Bueno, pues era lo mismo hacer una paralela a una de ellas. Entonces hago una paralela a esta, pues por ejemplo cojo esta que es paralela y ese es el ángulo que forman las dos líneas, ¿no? Entonces basta con que coja un punto de una recta cualquiera, cojamos por ejemplo este punto, y por este punto hacemos una paralela. Este punto es el punto P1, P2, ¿no? Entonces, como vemos, este punto queda aquí, en esta recta, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es una línea paralela a la roja. Entonces, si es paralela a la roja, tendrá sus proyecciones paralelas, ¿vale? Bueno, pues ya la trazamos, vamos a coger este mismo color. Entonces, la recta C tendrá esta proyección paralela a B1, o sea que esto es C1, mientras que B2 será paralela también a C2, ¿vale? Por lo tanto, la línea en cuestión es esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos que el ángulo que forma la línea roja y la línea verde va a ser el mismo que la línea negra y la línea verde. Por lo que dijimos, dos líneas se cruzan y por tanto basta con que haga una paralela a una de ellas. Entonces tengo ahora dos que se cortan y es más fácil ver que el ángulo que forman pues es el menor, en este caso es este, ¿no? Bueno, pues el ángulo parece que es el ángulo menor, pero no lo sabremos hasta que hagamos un abatimiento del plano que contiene las dos líneas. Si abato el plano ya veré el ángulo real de ambas, ¿vale? Bueno, pues para eso sé que una línea viene por aquí, la otra por aquí, corta en este punto y este. Por lo tanto, esta es la traza, ya la puedo trazar. Entonces hago la línea, vamos a hacerlo mejor con regla porque cada vez que hago líneas más largas se va perdiendo la precisión. Entonces, este es el plano que contiene a ambas rectas. Por lo menos esa es la traza horizontal, ¿no? Y vemos que corta aquí. Evidentemente, la otra traza pasa por este punto, que también es común a las dos líneas, ¿no? O sea que este es el plano que contiene ambas rectas. Si lo abatimos, sabemos que este punto, al abatirlo, va a caer en la perpendicular. Entonces ya podemos hacer una línea perpendicular desde este punto a la traza del plano, que llamaremos, por ejemplo, Φ1. Entonces hago aquí una línea perpendicular y sé que este punto perteneciente a este plano, al abatirlo va a caer aquí.
Y como estos dos puntos están en el eje de giro, pues las líneas caerán aquí, veremos ahí el ángulo, ¿vale? Bueno, pues lo único que hago es abatir esto. Puedo hacerlo de varias formas. Si quiero abato el plano, voy a abatir el plano mismo, ¿no? Entonces, tengo que esta distancia, el plano, cuando la abata, esta distancia va a ser igual. Entonces ya puedo trazar con compás, coger esta distancia y hacer este arco, ¿vale? Entonces hago este arco y por tanto el plano abatido será este. Lo ponemos así entre paréntesis. Lo ponemos alfa, phi, entre paréntesis es phi sub 2, ya que esto es phi sub 2, ¿no? Y al abatir, pues va a hacer esto, ¿no? Bueno, y como este punto decíamos que al abatirlo siempre cae en la perpendicular, pues este punto caerá aquí. Y como esta línea sale desde este punto y va hasta este, al hacer el giro caerá aquí. Mientras que esta línea sale de este punto y llega hasta aquí, al abatirla quedará aquí, ¿no? Eso quiere decir que el abatimiento de la línea verde, pues, de la línea verde, pues es esta. Entonces ya ponemos A, es esta línea, es en realidad la línea espacial, entonces ponemos A y no ponemos subíndice, ¿vale? Mientras que la otra línea negra, pues es la que viene aquí. Y ahora cogemos el menor de los dos ángulos, ¿no? Entonces, si continuamos esta línea y continuamos esto, evidentemente este ángulo es menor que este, ¿no? O sea que el ángulo que forman es este, ¿no? Bueno, pues ya decimos, el ángulo epsilon es en realidad el ángulo de esas dos líneas, ¿de acuerdo? Vamos a verificar que es cierto de forma práctica, ¿vale? Bueno, pues basta con que hagamos el desabatimiento de ese plano, ¿no? Entonces, si cogemos el plano, lo vamos a cortar tal cual es aquí, lo podemos construir y verificamos que efectivamente ese es el ángulo que forman. Vamos a quitar este trozo, vamos a quitar ya también esto así, aunque sea así, así ya venimos por donde pasa la recta exactamente. Vale, bueno, pues este es el plano y efectivamente vemos que es el plano y esta es la línea y esta es la otra. Entonces vamos a dibujar esta línea, viene desde aquí hasta aquí. Hicimos aquí esta línea que era paralela a la roja, la vamos a poner también roja para que se vea mejor. Entonces decíamos, para hacer el ángulo que forma la línea roja y la línea verde, la línea roja y la línea verde, hacemos una paralela a la línea roja por un punto de la verde. Y ya cogí la traza misma, que es más fácil, ¿no? Y ahora simplemente abatí este plano, ¿no? Como sé que este punto al hacer el abatimiento cae en la perpendicular, pues lo único que hice fue por este punto la perpendicular, y como sé que esta traza del plano en el momento en que esté abatida, este tamaño va a ser igual que este, hice centro aquí, pasé esta distancia mediante un giro aquí. La intersección de esa distancia con la perpendicular me da el punto P abatido, ya lo pongo aquí, P abatido, que es este. Bueno, pues efectivamente, como las dos líneas pasan por el punto P, al abatir puedo ver el ángulo real que forman, ¿no? Y entonces es el ángulo de dos líneas que se cruzan, ¿de acuerdo? Mientras que este sería el ángulo, fijaros que es este de aquí, este sería el ángulo, que es el mismo que este, pero estamos viéndolo desde aquí. Este sería el ángulo de dos líneas que se cortan, o sea que pertenecen a un plano, ¿no? Y si en vez de considerar esta recta considero esta, como esta es paralela, pues este sería el ángulo que forma la línea verde y esta línea B, ¿no? Y eso es el ángulo de dos líneas que se cruzan, mientras que el de estas dos es de dos líneas que se cortan, ¿no? Lógicamente en este caso es el mismo porque esta es una línea que hicimos que es paralela a esta, ¿no? Esta podríamos abatirla, ¿no? Y ya que tenemos esta, pues podemos preguntar ángulo que forma esta recta con los dos planos de proyección, ¿vale? O sea, con alfa y, bueno, con alfa no, con PH y PV, ¿vale? Bueno, casi no sé si hacerlo. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo. Decía hacerlo en otro lado para que no se llene con más líneas, pero bueno, como no tiene apenas trazado,
Entonces hago aquí este arco, hago aquí una perpendicular a esta proyección, y ahora ya sé que el ángulo que forma B con el plano horizontal es este. Ese es el ángulo que forma con el plano horizontal. Mientras que si lo hago aquí al revés, pues fijaros que es exactamente lo mismo. Coger esta distancia, hago aquí la perpendicular, es exactamente lo mismo, pero al revés. Por eso le doy la vuelta ya para que se vea más claro, ¿no? O sea que cojo ahora esta distancia, que no tiene por qué ser igual a la otra, de hecho no lo es, y ahora uno este punto con este. Bueno, efectivamente, ahora sabemos que si esta es la línea, pues este es el ángulo que forma con el plano vertical. O sea, ángulo con plano vertical, mientras que esto es el ángulo, esta es la línea de tierra, ángulo, vamos a poner ángulo con plano horizontal. Vamos a verificar que es cierto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ya perder este ejercicio para no llenar todo de papeles. Quitamos esto aquí también. Y hacemos aquí este recorte, uno y otro. Y efectivamente ahora verificamos que este es el ángulo que forma como vemos aquí, si doblamos con el plano horizontal, como vemos es este ángulo, ¿no? Mientras que ahora al girar esto, vamos a cortar ya aquí este trozo, veremos que este es el ángulo que forma con el plano vertical, ¿vale? De hecho, sería un desarrollo de este prisma, ¿no? Como vemos, es realmente un caso práctico de desarrollo de este prisma, ¿no? Donde realmente estoy abatiendo este plano vertical, lo dejo ahí, y ahora el ángulo que forma esta línea con el plano vertical, pues es este, mientras que el ángulo que forma esta línea con el plano horizontal es este. Entonces ahora, aunque lo hagamos a posteriori y debería haberse hecho al revés, pues podemos conceptualizar lo que estamos haciendo. ¿Cómo saber el ángulo entre una recta y un plano? Bueno, pues desde un punto hago una perpendicular. Esa perpendicular corta el plano en otro y lo uno con el punto de intersección. Bueno, pues esta línea que obtenemos al unir la intersección con este y esta línea definen el ángulo que forma esta recta con este plano, ¿vale? Eso quiere decir que lo único que habrá que hacer, por ejemplo, ¿qué ángulo forma esta línea del cartabón con el plano? Pues cojo, y lo vemos aquí ya, un punto de esta recta, hago la perpendicular, esta perpendicular corta en este punto y lo uno con el punto de intersección aquí. Entonces fijaros que sale una nueva línea que junto con la línea original me define el ángulo que forma la recta con el plano, que en este caso es 30 grados por ser un cartabón, ¿no? Podría ser así 60, ¿no? Perpendicular, uno este punto con intersección. Bueno, pues es realmente lo que hemos hecho en este ejercicio. Desde esta línea hemos hecho una perpendicular, corta aquí, unimos con la intersección, y esta línea y esta forman este ángulo, y este es el ángulo real que forma la línea con el plano horizontal. Como lo hicimos aquí, pues también esto será exactamente igual. Perpendicular, punto de intersección con punto de intersección, y este es el ángulo que forma con el plano, en este caso es el horizontal porque está así, pero en este caso es el vertical, ¿no? Y vemos que de esta forma se obtienen los ángulos que forman la recta con los dos planos de proyección, ¿no? Que es un abatimiento de este triángulo y de este otro, ¿no? Es un desarrollo de este objeto, ¿no? De este prisma de base triangular y que tiene aquí 3 caras laterales, ¿no? O sea que es un tetraedro, por tener 4 caras en total, un tetraedro irregular, ¿vale? Bueno, pues este es el ejercicio de ángulos que forma una recta con los dos planos de proyección. Bueno, si cogiera, por ejemplo, un caso práctico de pues una pirámide, por ejemplo, ¿qué ángulo forman, por ejemplo, dos planos anejos, o sea, dos planos consecutivos de la pirámide, ¿no? Claro, si de repente me dicen estos dos y el alzado es tal cual, lo tenemos así, va a ser muy fácil, porque en realidad estos dos planos se cortan si fueran
hasta el infinito, los dos, se cortarían aquí según esta línea. Entonces, el ángulo que definen es el que define la intersección con un plano perpendicular a esta recta, o sea que serían estas dos líneas, ¿no? Pero la cosa ya no es tan sencilla si, por ejemplo, digo este plano y este, ¿no? Entonces vamos a verlo. En realidad no tiene complicación ninguna, pero en lo que sí hay que utilizar un artificio del que ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, con un cambio de plano, o por ejemplo, con un giro, o podría hacerse con abatimiento, o con vistas auxiliares, en fin, podemos seguir enumerando cantidad de casos distintos mediante los cuales podemos obtener la solución. Entonces, por ejemplo, me da una pirámide en esta posición, una posición cualquiera, tengo que la altura, por ejemplo, es hasta aquí, y proyecto estos 4 puntos mediante líneas perpendiculares, ¿vale? Pues tengo los 4 puntos y los uno al vértice superior y tengo ya definida la pirámide, que el punto medio, como es una pirámide regular con todas las caras iguales, las 4 caras laterales iguales, pues necesariamente este punto caerá en el medio del cuadrado, el centro del cuadrado. Y como esto está desviado de manera que aquí hay una simetría, ¿no? Este se aleja tanto de este como este se aleja de este. Eso quiere decir que el vértice quedará por el centro, ¿no? El centro de esos dos puntos, ¿no? Bueno, pues ya lo podemos unir. Si nos fijamos, este queda más a la izquierda y es el visible. Aquí tenemos la otra cara, la otra arista, perdón. Aquí la otra arista y la última no visible, ¿no? Bueno, pues esta es una pirámide y se nos pide calcular el ángulo, por ejemplo, que forman, vamos a poner, por ejemplo, 2 caras. Vamos a poner, pueden ser 2 caras consecutivas o también estas dos o las que queramos, ¿no? Bueno, en el caso de estas 2 caras, vamos a nombrarlas cara A, B, C y D. Entonces, el ángulo que forma, por ejemplo, AC, escribimos así, ángulo entre AC, y el ángulo, por ejemplo, entre AB, ¿vale? O sea que tenemos el ángulo este, ¿no? El ángulo que forman estas dos, ¿no? Y el ángulo que forma A y C, ¿no? Vamos a poner A y B para que se vea mejor en un cambio de plano. Vamos a ver cuál nos conviene coger, mejor que estas dos, mejor que A y B, para que nos salga. Aquí habría que hacer un plano perpendicular, ¿no? Podríamos hacerlo, bueno, de otras formas también. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el plano B y el ángulo que forma con C, ¿no? Bueno, pues antes de nada ya, A y C. Entonces, prolongo esta línea, y si quiero, pues a partir de aquí coloco un cambio de plano, o lo coloco aquí mismo si quiero ya, para no a la altura que quiero, lo voy a colocar aquí mismo ya, casi pegada a la figura, ¿no? Entonces tengo la primera línea de tierra aquí y ahora cojo la altura de la pirámide y la proyecto aquí. O sea, la altura de la pirámide, cojo por el punto medio y hago esto. Con lo cual ya tengo aquí proyectada esta cara, que por supuesto no está en verdadera medida, ¿no? Y el cambio de plano hace que, pues efectivamente, esta sea la nueva proyección, mucho más fácil de entender. Mejor que entenderla en esta posición aleatoria, pues es mucho más fácil de entender así. Era lo que habíamos visto de un cambio de plano, ¿no? La proyecto aquí y tengo, por ejemplo, lo que es esta línea, la altura de este triángulo, aquí en verdadera medida, ¿no? En verdadera magnitud, ¿no? Y el ángulo que forman estos dos planos quedará definido por estas dos rectas, ¿no? Vale, o sea que lo define esta línea de intersección de ambos planos. Si continuaran hasta el infinito, pues tendría esta. Y como este plano es perpendicular, pues las dos trazas me definen efectivamente ese ángulo, ¿vale? Bueno, pues ese sería el ángulo que forman esas dos caras, ¿no? Ahora, el problema se plantea si, por ejemplo, me dicen el ángulo que forman, por ejemplo, pues cualquiera de otras dos caras, en este caso caras anejas, ¿no? Entonces, vamos a verlo en un caso más fácil de ver, ¿no?
Entonces cogemos dos planos cualesquiera, como vemos son un plano y otro, y tiene aquí una traza y luego la otra traza está muy lejos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que se vea más fácil, ¿no? Con dos planos cualesquiera. Es un ejercicio algo más complejo, pero bueno, también si se hace la maqueta se puede ver bien. Entonces, de forma general, tenemos dos planos cualesquiera. Si, por ejemplo, lo coloco así, en una posición oblicua, hacer estos dos resulta más fácil, porque tendríamos aquí una traza y ahí la otra, ¿no? Bueno, pues directamente cogemos los planos, dos planos cualesquiera, les voy a dar un color cualquiera, por ejemplo, el color negro a este plano, y el color rojo a este otro plano. Entonces vamos a representarlo en un caso más fácil de ver, que tal y como lo muestra la pirámide, aunque el procedimiento va a ser el mismo. Fijaros que es eso, el ángulo que forman estas dos caras, que vendría dado por este plano que corta esta traza y este otro plano que cortaría aquí según otra traza, ¿no? Cualquiera, ¿no? Entonces, hacer aquí las trazas sería hacer dos líneas y obtener aquí un punto, otras dos líneas, otro punto, tenemos la traza, hacemos lo mismo por arriba, etcétera. Bueno, y una vez ya que tenemos los dos planos, ya se trata de calcular el ángulo que forman estos dos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en 3D para que se vea. Entonces la línea de intersección de los dos vendrá dado, esta es la línea de tierra, por una perpendicular desde este punto y cae aquí. Esto habría que hacerlo discontinuo, por rapidez lo hago así continuo, fino, y cae aquí. Por lo tanto, la línea de intersección es esta. La llamaremos I1, I2. Bueno, una vez ya que tenemos esta recta de intersección, la podríamos incluso construir, viene de aquí a aquí, ya que un plano viene por aquí, otro viene por aquí, pues lo que hacemos siempre, vamos a verlo aquí más fácil, imaginaros un libro. ¿Qué ángulo forman dos páginas de un libro? Vamos a poner aquí otra página, aquí otra, etcétera. Y aquí otra página, ¿no? Bueno, pues este sería el libro, ¿no? ¿Qué ángulo forman estas dos páginas del libro? Bueno, pues si hacemos un plano perpendicular a esta línea y a esta, bueno, un plano que contenga estas dos rectas y que sea perpendicular a estos dos. Entonces este plano alfa es perpendicular a la recta de intersección de los dos planos, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea que en realidad el ángulo que forman los dos planos viene definido por un plano perpendicular a la recta de intersección de ambos, ¿no? Bueno, entonces aquí hacemos un plano perpendicular a esto y se acabó casi el ejercicio, ¿no? Entonces un plano perpendicular tendrá aquí esta traza perpendicular. Vamos a poner aquí la traza horizontal perpendicular a esta proyección, ¿no? O sea que el plano viene por aquí, la recta viene por aquí, ¿no? Bueno, pues podemos por último abatir esto y ejercicio resuelto, ¿vale? Entonces abatimos esto, hacemos aquí una línea perpendicular, abatimos esta recta, cogemos esta medida, cogemos el compás, cogemos esta medida y ya está abatido. Por tanto, la línea de intersección viene desde aquí hasta aquí. Y el plano pues será perpendicular a esta línea, o sea que desde este punto tendré que hacer una perpendicular a esta línea. Vale, eso quiere decir que realmente corta aquí. Entonces, si proyectamos este punto, pues tenemos que el ángulo que forman es el de estas dos líneas, esto, y ahora vemos dónde está la otra traza, que queda aquí. Ojo con no equivocarse con eso. Entonces nos fijamos que corta aquí en este punto y corta aquí en este punto. Entonces el ángulo que forman los dos planos es este. Pero para obtenerlo en verdadera forma angular, en verdadera magnitud angular, pues lo único que tengo que hacer es este giro. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces uno este punto con estos dos y ejercicio resuelto, ¿no? O sea, el ángulo real y final es este, ¿no? Es este de aquí.
Bueno, y eso era lo que preguntaba antes, el ángulo entre dos planos cualesquiera, ¿no? Vamos a ver por qué es cierto esto. Entonces recortamos este triángulo, cogemos aquí el triángulo, lo construimos en 3D rápidamente y vemos que efectivamente es cierto, viene desde este punto hasta este. O sea que es esta línea de aquí a aquí. Entonces, si nos hacemos la maqueta rápidamente lo vamos a ver. O sea, la línea de intersección de los dos planos pues es esta. Vale. Y el plano que es perpendicular a esta línea pues es el verde y pasa por aquí, ¿no? Y es perpendicular a esta proyección, o sea que será este plano. Entonces vamos a hacerle aquí el corte para encajar el plano. Entonces el corte viene por aquí. Encajo ahí el plano, si al final esto es una cuestión toda de papiroflexia nada más. Y el plano es este. Entonces hago aquí el corte del plano. Bueno, pues si nos fijamos aquí, esta era la línea de intersección y este es el plano perpendicular. Con lo cual ya está prácticamente el ejercicio construido en 3D. A ver que no me entre esto, porque me tropieza aquí, así. Vale. Fijaros que el plano este que acabo de poner aquí, aunque está algo feo, algo distorsionado, es este. Fijaros que es el plano que es perpendicular a la recta de intersección, es lo que decíamos aquí, un plano perpendicular a la recta de intersección. Tiene la traza ahí verde, ¿no? Y ese plano tiene esta traza y vemos que corta los dos planos según la línea que viene de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Bueno, pues lo único que hicimos fue abatir esta línea. O sea que cojo esto de aquí, hago este giro y al unir estos dos puntos ya tengo ahí el ángulo que forman los dos planos, ¿no? O sea que en realidad, fijaros que viene desde este punto corta aquí, desde este punto hasta este. A ver, vamos a intentar dibujar aquí en el espacio. Y desde este punto de intersección hasta este. Por lo tanto, la línea de intersección del plano con los dos planos dados, las dos líneas de intersección son estas dos, ¿no? O sea, si lo fijamos son esas dos, ¿no? Esta y esta, ya que el plano rojo corta, ahí lo vemos, ¿no? El plano rojo corta a este plano inclinado aquí, ¿no? A este plano según esta línea y esta. Bueno, pues una vez ya que tengo esas dos líneas de corte, que las voy a marcar bien, pues lo único que hago es hacer, como vemos aquí, este giro. Y este giro lo hago aquí. Si os fijáis, este giro lo estoy haciendo aquí. Con lo cual, el triángulo este viene a parar aquí, ya vemos el ángulo este. O sea que en realidad, una vez que tenemos estas dos líneas, que son estas dos, A, B, al abatirlas quedan aquí, A, B, abatidas. Y por tanto ya sabemos que este es el ángulo real. Bueno, pues este es el ángulo que forman dos planos cualesquiera. Ya digo, no hacemos algo tan complejo cuando pasa como aquí, que nos dan ángulo entre estos dos, pues es este directamente, ¿no? Pero otra cosa es, como este caso, que esté en una posición. Otra cosa es que hiciéramos varios cambios de plano para obtener esto perpendicular. Si yo lo doy así y esta línea es perpendicular a este plano de proyección, el ángulo que forman estos dos planos pues es directamente el plano perpendicular, o sea, el que es paralelo al vertical. Es muy fácil, ¿no? Pero en una posición oblicua cualquiera pues hay que hacer este ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos por último, este es quizás el más complicado que existe, de ángulos. Vamos a ver un caso algo más sencillo y es cuando la distancia de una recta a un plano. Entonces tenemos un plano y tenemos una recta. Pues vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner esta línea. Bueno, pues esta línea, como vemos, viene por aquí, ¿no? Entonces, para calcular, lo dibujamos aquí aparte, el ángulo que forma una recta A y un plano alfa, hacemos desde un punto de la recta una perpendicular, o sea, desde P, una línea B, perpendicular al plano, corta al plano en un punto M.
unimos este punto con este y ahora ya tenemos que este es el ángulo. Lo habíamos visto antes, en realidad decíamos que el ángulo que formaba este bolígrafo con el papel pues era un punto, una proyección perpendicular y unimos, ¿no? Bueno, pues esto lo hacemos aquí y ya está. O sea, desde un punto del plano P, P2, P1, ¿no? Hacemos una línea perpendicular. Vamos a ponerlo más lejos para que se vea más claro. P2 y hacemos una perpendicular P1, ¿no? Primer paso. Vale, segundo paso, perpendicular. Una línea perpendicular. Entonces será una línea, la llamaremos, bueno, ya le llamamos B. B1, una línea que tiene su proyección perpendicular a esta, a la traza del plano. Y aquí igual, línea que tiene proyección perpendicular a la traza del plano. Siguiente paso, intersección con el plano. Entonces hacemos aquí el plano que pasa por esa recta, corta aquí vertical, unimos este punto con este y tenemos ya punto de intersección M. M2, M1. ¿No? Y ahora ya el punto de intersección de la recta roja, ¿no? Vamos a ponerla aquí roja también, el punto de intersección de la recta roja con el plano alfa es este. Entonces ya si hacemos la línea que pasa por estos dos puntos con esta línea tendremos el ángulo entre ambos, calculamos, ¿no? Entonces de lo único que se trata es de calcular la intersección de esta línea roja. Bueno, pues prolongamos aquí esta línea, prolongamos este punto y unimos este punto con este. Y ahí tenemos la intersección, ¿no? Y este punto de intersección lo bajamos aquí. Bueno, pues simplemente el ángulo de la línea roja con el plano alfa 1, alfa 2, pues vendrá dado por el ángulo que forma esta línea con esta, o sea que es este. O sea que esta línea, este es el punto M con esta. Este es el ángulo. Ese es el ángulo buscado y se acabó el ejercicio. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo en verdadera magnitud. Y para obtenerlo en verdadera magnitud ya es el ejercicio primero, ángulo entre dos líneas, ¿no? O sea, entre esta línea, que es la línea M, vamos a llamar este punto T, T1, T2, o sea, entre la línea MT, esta MT, y la línea esta, que era la línea A, más 1, más 2. O sea, que este es el ángulo buscado, y ya digo, a partir de aquí ya es abatir el plano que pasa por esas dos líneas, que era el primer ejercicio que se hizo, ¿no? Con lo cual ya sabemos el ángulo que forma la recta roja y el plano alfa, ¿no? Bueno, por último ya vamos a ver un ejercicio muy sencillito. La verdad que salieron los más complicados antes, pero bueno, como se pueden construir, tampoco son complicados. Pues el ángulo que forma un plano, ¿no? Con los planos de proyección, ¿no? Entonces, este ángulo forma, este plano forma cierto ángulo con este plano y con este. Lógicamente el método que utilizo para el horizontal será el mismo que para el vertical, porque de esta manera lo convierto en horizontal, ¿no? Entonces hago el de un lado y ya llega, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo forma? Bueno, pues el ángulo que forma un plano con otro, pues también lo acabamos de ver. Hacíamos un plano perpendicular a la recta de intersección, ¿no? Y el plano perpendicular podría ser este, o por ejemplo podría ser este que viene por aquí, perpendicular a esta recta. Y ese plano, en realidad ese plano, que en este caso va a ser este, ya nos va a definir, este plano nos va a definir esta intersección con este plano y esta intersección con este otro plano, con lo cual ese será el ángulo buscado, ¿no? Bueno, pues visto aquí, tenemos que el plano, por ejemplo este plano y este otro plano, pues hacemos un plano perpendicular a ambos. Si es perpendicular a ambos, es perpendicular a la intersección de ambos, que es esta, o sea, perpendicular a I1, I2. Entonces ya podemos hacer este plano, por ejemplo. Este plano es perpendicular. Este plano es perpendicular, vamos a llamarlo, este será alfa 1, alfa 2, y este será un plano que es perpendicular a esta línea de intersección del plano este con el plano horizontal, ¿no? Vale. Y hacemos aquí, vamos a ponerlo así. Entonces este lo llamamos beta 1, beta 2, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces que ya tenemos
el primer paso, un plano perpendicular a la línea de intersección de ambos, ¿no? Y este plano, que lógicamente viene por aquí, corta este según esta línea, ¿no? Proyectamos este punto y hacemos aquí la línea de intersección, que es esta. Decimos, esta la llamamos N1, N2. ¿Vale? Bueno, esa es la línea de intersección, ¿no? Bueno, pues necesariamente, como ya tenemos esta línea de intersección y tenemos esta otra, el ángulo que forman los dos planos pues vendrá dado por este ángulo entre N y su proyección, ¿no? Entonces puedo abatir esto y se acabó el ejercicio, ¿vale? O sea que hago esto aquí y vamos a verificar que es cierto. Hago aquí una paralela a esta línea y uno este punto con este. Bueno, eso quiere decir que si recorto, pues efectivamente veré que ese es el ángulo que forman ambos planos. Bueno, fijaros que efectivamente este plano es perpendicular a la línea de intersección y el ángulo que forman los dos planos es este plano. Bueno, alfa llame a esto, vamos a llamar a esto gamma, por ejemplo. Vale, el plano gamma efectivamente define el ángulo que forma este plano, el plano oblicuo, y el plano horizontal. ¿Y por qué? Porque, como decíamos, de repente este plano y el horizontal se cortan según esta línea, ¿no? Se cortan según una línea. Hacemos un plano perpendicular a ambos. Como vemos, este es un plano perpendicular a este plano, ¿no? ¿Y por qué es perpendicular? Porque decíamos que un plano era perpendicular a otro si podemos trazar en este plano una línea perpendicular y por esa línea perpendicular cualquier plano que pase por esa recta es perpendicular al anterior. Entonces este es perpendicular. Y también pasa lo mismo con el plano horizontal. Y por tanto, como realmente ese plano es perpendicular a los dos, tenemos este caso. El plano que cogimos es perpendicular a la intersección y corta al plano horizontal aquí, corta el plano oblicuo aquí. Entonces, las dos líneas de intersección son estas dos y este es el ángulo que forman. Por tanto, ese es el ángulo ya definitivo, ¿no? Bueno, pues ejemplo práctico de ángulo entre un plano dado, el plano oblicuo y el plano horizontal, ¿vale?